Ya tenemos todo preparado para comenzar este estudio de la palabra de Dios. Ahora, en el desarrollo de este estudio, permítame mostrarle los pedidos de oración específicos de Pablo. Como toda buena carta de oración, Pablo en esta epístola es muy específico en cuanto a los pedidos de oración. En primer lugar, el primer pedido de oración de Pablo puede resumirse en una sola palabra: seguridad. Este pedido aparece en Romanos 15:31, en la primera parte del versículo. Allí leemos: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo era el enemigo número uno de los judíos. Su foto, por así decirlo, estaba en cada oficina postal de Jerusalén. Los judíos en Jerusalén ya habían matado a Esteban a la vista de todos cuando él dio su primer y único sermón. Ellos habían echado a la cárcel a Pedro y luego Dios envió un ángel para librarlo de forma milagrosa. La sangre de los creyentes ya había manchado el suelo de la ciudad, de las afueras, y se estaba expandiendo a otros lugares. Pablo, el que antes perseguía a los cristianos, ahora es famoso por predicar el cristianismo. Los judíos estaban furiosos por su conversión a Cristo y sus doctrinas de esta nueva institución llamada Iglesia. Pablo sabía muy bien que iba a tener problemas. De hecho, él iba caminando hacia un tornado. Pablo dice en este versículo: agonicen conmigo, que yo me salve de los judíos incrédulos. Esta palabra traducida librado en el versículo 31 es una palabra griega que significa preservado. Nuestro Señor usó esa palabra cuando nos enseñó cómo debíamos orar para ser librados de las tentaciones del diablo. Mas líbranos del mal, dice Mateo 6:13, ¿se acuerda? También se usa para describir la redención de creyentes en Colosenses 1:13, donde dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo sabía que era un hombre buscado y que al menos que el Señor lo protegiera, él moriría en Jerusalén. La evidencia del odio de los judíos contra Pablo queda bien en claro con los eventos que sucedieron cuando Pablo llegó a Jerusalén. Según lo que leemos en Hechos capítulo 21, Pablo fue reconocido por algunos judíos al ir al templo. Sus enemigos lo vieron y gritaron a la multitud diciendo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Eso dice Hechos, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Se imagina esta revuelta? Pablo va a ser golpeado casi hasta la muerte por esta multitud que quiere vengarse de él por haber traicionado al judaísmo y declarado abiertamente que Jesús es el Mesías. De no ser por los soldados romanos que intervinieron, ellos lo hubieran matado. Así que el primer pedido de oración de Pablo por seguridad es respondido. Tal vez no de la manera que Pablo esperaba y probablemente no de la manera que los creyentes en Roma se hubieran imaginado. ¿No es así? Nosotros esperamos que Dios responda a nuestras oraciones por seguridad en una manera que no involucre golpes de todo tipo hasta dejarnos casi muertos. ¿No es así? La seguridad no involucra experiencias al borde de la muerte a manos de una multitud sedienta por sangre, pensamos nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios tenía en mente proteger a Pablo y lo protegió por medio de soldados romanos, quienes lo pondrían a resguardo en una celda. Tal como vemos,
con tantos intentos de asesinato, Pablo no hubiera estado seguro en manos de creyentes, nunca hubiera sobrevivido. Él necesitaba que el Imperio Romano defendiera su vida. Soldados romanos serían asignados para cuidar a Pablo por el resto de sus días. Sin ellos, no creo que él hubiera tenido la oportunidad de escribir las epístolas y guiar a la Iglesia con la doctrina inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El primer pedido de oración fue respondido de una manera inusual. Tal vez Dios esté haciendo lo mismo en su vida. Quizás Dios está respondiendo sus oraciones, pero no de la manera que usted hubiera escogido o pensado. Usted jamás habría escrito una respuesta como la que recibió, pero después de mucho tiempo, adversidad, crecimiento y lágrimas, usted comenzó a comprender. Quizás recién está dándose cuenta de qué se trata esta oración agonizante. Permítame contarle una historia graciosa acerca de 3 amigos que estaban discutiendo cuál era la postura adecuada para orar. El primero dijo: los creyentes deben de estar orando de rodillas con la cabeza inclinada en reverencia a Dios. El segundo dijo: no, el creyente debe orar de pie, con el rostro en alto, mirando hacia los cielos, hablando así con Dios como si estuviera rostro a rostro. El tercero abrió su boca y dijo: no sé de qué están hablando, pero sí puedo decirles lo siguiente. La mejor oración que jamás oré fue de cabeza en un pozo en el cual me había caído. ¿Cuánta razón hay allí? El sentido de sufrir en la oración fue bastante literal para este hombre. No importaba si sus ojos estaban abiertos o cerrados, él oró su mejor oración en un foso. Entonces, los pedidos de oración específicos de Pablo son, en primer lugar, seguridad. El segundo pedido de oración de Pablo es muy importante para la causa de Cristo y el amor del Espíritu, tal vez más que el primero. El primer pedido de oración estaba relacionado con su seguridad. El segundo pedido está relacionado con su servicio. Fíjese lo que dice Romanos 15:31, en la segunda parte leemos así: y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Recuerde que la relación entre el judío y el gentil era abominable. Durante todos los años del ministerio de Pablo, hubieron judíos que ni siquiera se acercaban a los gentiles y discutían con Pablo y le negaban que los gentiles no necesitaban convertirse en judíos para ser parte de la iglesia. Entonces Pablo tenía a los judíos inconversos que lo querían matar y a los judíos creyentes que lo tratarían con frialdad. Él esperaba que la ofrenda que llevaba a la iglesia de Jerusalén ayudara a acercar la brecha y animar la unidad de amor en el espíritu. ¿Se ofenderían los judíos? ¿Pensarían que los gentiles eran superiores con sus dones? ¿Pensarían que los gentiles intentaban comprar su afecto? Todas eran posibilidades, seguramente. Amigos, nosotros no tenemos en cuenta muchas de estas cosas al leer porque nos separa mucho tiempo, distancia y cultura. Pero imagínese lo que era en esa época con ese contexto. El templo de la época de Pablo había sido construido por Herodes el Grande. La gran parte del edificio había sido forrada en oro, y el edificio se erigía sobre una gran plataforma a la cual se la conoce como la colina del templo. El patio interior se lo conocía como el patio de los sacerdotes, ya que sólo los miembros de la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví, podía entrar. Luego estaba el patio exterior, que se lo denominaba el patio de Israel, y cualquier varón israelita podía acceder a él. Luego estaba el patio de las mujeres, al que cualquier judío podía entrar. Ahora escuche esto. Si bien había diferencias, estos 3 patios estaban a la misma altura, al mismo nivel. No obstante, esto cambiaba cuando uno pasaba al patio de las mujeres. Al salir del patio de las mujeres, uno bajaba 5 escalones y se encontraba con una pared perimetral que rodeaba todo el templo. De ahí los judíos podían pasar por distintas puertas y subir a los distintos patios,
pero los gentiles no podían pasar. Desde este corredor parejo que rodeaba el templo, uno tenía que descender 14 escalones más para llegar al patio de los gentiles. O sea, que los gentiles estaban 19 escalones por debajo. El historiador Flavio Josefo nos dice que había advertencias para los gentiles. He visto las fotos. Uno de los letreros que encontraron en una excavación decía: «Ningún forastero o extranjero puede pasar este punto. El que lo haga será culpable de su propia muerte». El letrero era claro. Los gentiles que pretendan entrar a los otros patios del templo serían asesinados. Eso decía el cartel. Con razón los judíos ortodoxos se levantaban cada mañana y le agradecían a Dios por no haber nacido gentiles. Ahora, este hombre judío acepta a Cristo por la fe. Ahora, él descubre que el suelo al pie de la cruz es totalmente parejo. No hay 19 escalones en la iglesia que separan al judío del gentil. Los judíos y gentiles han nacido en una nueva raza. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro 2:9. Todo era tan nuevo, la gracia intimidaba y el evangelio humillaba. ¿Aceptarían los creyentes judíos la ofrenda que Pablo les llevaba de parte de iglesias gentiles? Esta es la razón por la cual Pablo le pregunta a los creyentes en Roma, en Romanos 15:31, «Oren para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta». Este pedido de oración fue respondido tal como Pablo esperaba. Lucas nos cuenta lo siguiente en Hechos capítulo 21, donde leemos de esta manera: «Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio». Les contó una por una las cosas que Dios había hecho en los gentiles. Ellos tenían que saber. Lucas reporta la respuesta de los judíos creyentes. Dijeron en Hechos 21:20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. El servicio de Pablo a los santos fue aceptable ante Dios. El primer pedido de oración de Pablo tenía que ver con su seguridad. El segundo, dijimos, con su servicio, y el tercero, que vamos a ver, con su espíritu. Fíjese, por favor, en Romanos 15:32. Allí leemos de esta manera: «Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros». De manera abierta y cariñosa, Pablo se refiere a la iglesia en Roma como un refugio, un puerto seguro al cual anhela llegar. Un autor dijo lo siguiente: Pablo quería arrojar el ancla en el refugio de la asamblea romana y descansar. Él había dejado Éfeso con una manifestación en su contra. Había dejado Corinto después de confrontar a los hermanos por su inmadurez y pecado. Le había escrito palabras duras a la iglesia en Galacia. Ahora él quería descansar. Quería pasar un tiempo refrescando su espíritu y recargando las baterías con gozo. Ese era el anhelo de su corazón. Esto dijo un escritor. Pablo va a ser arrestado en Jerusalén y varios años después va a llegar a Roma, no como pionero, sino como prisionero, que un día pasaría a ser un mártir para Cristo. ¿Cómo lo recibió la iglesia en Roma? Me gustaría contarles otra historia, pero sabemos que cuando él llegó a Roma, solo un grupo de creyentes fueron a recibirlo. Los demás creyentes estaban asustados de identificarse con Cristo a causa de las cadenas, las autoridades romanas y el potencial de ser perseguidos. En su última carta a Timoteo, Pablo escribió del temor y timidez de los creyentes romanos. Escuche lo que dice en 2 Timoteo 1, 15 al 18.
ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así que Pablo finalmente pudo refrescar su alma. No fue la asamblea la que lo recibió, sino una familia que vino a visitarlo, arriesgando su propia libertad. ¿Le faltaba gozo a Pablo? Creo que no. Ese pedido de oración fue respondido. Una vez en Roma, bajo arresto domiciliario, Pablo escribiría la epístola a los Filipenses, una carta llena de gozo, absolutamente llena de gozo. De hecho, la palabra gozo aparece unas 16 veces en esa epístola. Pablo descubrió que la voluntad de Dios era diferente a su previa lista de oración. Él estaba dispuesto a permitir que el Espíritu de Dios cambiara su espíritu, de manera que, más allá de los reveses que tuvo que enfrentar, Pablo llegó finalmente a Roma y encontró el gozo. Pero vayamos haciendo una conclusión. Pablo termina el párrafo con una bendición judía, algo que era muy tradicional, en la cual hace referencia a la paz de Dios que iba a lograr juntar a los judíos y a gentiles en un cuerpo armonioso. Él escribe lo siguiente en Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Permítame darle 3 observaciones finales. Primera, la madurez espiritual no borra automáticamente el dolor de un corazón ansioso. Pablo estaba enfrentando el peligro, batallas, odios, prejuicios, conflictos y posiblemente la muerte. Esos sentimientos de ansiedad o preocupación le trajeron una agonía que él necesitaba compartir con otros. Él necesitaba la oración de otros, sí, oraciones intercediendo por el gran apóstol Pablo. Nosotros somos tentados a orar a Dios para que Él cambie las circunstancias, cuando Dios en realidad está usando las circunstancias para cambiarnos a nosotros. La madurez espiritual no borra los momentos de lucha en nuestros corazones. Segunda observación, una vida de oración disciplinada no borra automáticamente el potencial de las preguntas sin respuestas. En otras palabras, la intimidad con Dios no alivia tiempos de confusión y desánimo. El caminar con Dios no significa que el auto de carreras de uno siempre va a llegar en primer lugar. A veces llega último. Uno no puede saber la razón y Dios escoge muchas veces no darnos la respuesta. El tener una obsesión con interceder es entregarse a un Dios soberano que tiene el derecho de responder de la manera que Él quiera, inclusive si Él escoge no responder. Stanley Jones escribió lo siguiente: la oración es simplemente entregarse a Dios. Si estando en un bote yo arrojo un ancla o un gancho a la orilla y comienzo a tirar, ¿hago que la orilla venga hacia mí o me acerco yo a la orilla? El orar no es atraer a Dios hacia mi voluntad, sino alinear mi voluntad a lo que Dios quiera. Qué hermosa expresión de Stanley Jones. Una vida de oración disciplinada no borra automáticamente el potencial de tener interrogantes sin respuesta. Tercera y última observación. El compromiso a servir a Cristo no borra automáticamente la posibilidad de un futuro incierto. Cuando el apóstol Pablo estaba por zarpar rumbo a Jerusalén, en una escena muy emotiva, se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso. En sus comentarios finales él dijo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Imagínese eso. Voy camino a Jerusalén y no sé qué me irá a pasar allí, estaba diciendo él. En sus marcas, listos, esperen, asegurémonos de orar antes, durante y después de cada carrera. Entonces,
Podremos decir como el apóstol Pablo en Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.